La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud les doy la más cordial de las bienvenidas a este Ecos de la FIL 2022, las secuelas de la pandemia Long COVID, por parte de la doctora Carol Perelman. Para poder iniciar con nuestra presentación, escucharemos el mensaje de la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica de nuestro centro universitario. Muy buenas tardes, distinguida ponente, directivos, comunidad de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es para mí un gran honor darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Ecos de la FIL 2022, para la cual por segundo día consecutivo se lleva a cabo en este centro universitario. Me siento muy orgullosa que juntas hagamos eco de esta gran fiesta, nuestra Feria Internacional del Libro. La FIL de Guadalajara se fundó hace 36 años por nuestra benemérita Universidad de Guadalajara y hoy es un patrimonio cultural que enorgullece a México y a todo el mundo. Durante este marco, la FIL convierte a Guadalajara en música, arte, cine, teatro y cultura. Contamos con un invitado de honor en este año, Sharjah, el cual nos envuelve en su majestuosa cultura árabe. La FIL es el encuentro editorial más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural en donde la literatura es la columna vertebral y donde la lengua y la multiculturalidad no es la frontera, sino una profunda riqueza. Además, la FIL también es un espacio que abre las puertas a la discusión académica con grandes escritores, pensadores, científicos y divulgadores de la ciencia que acuden a estos escenarios llamados Ecos de la FIL. El día de hoy nos sentimos complacidos y muy emocionados de abordar el tema Las secuelas de la pandemia Long COVID, impartida por una brillante científica, escritora, columnista, mamá y divulgadora de la ciencia, a quien agradecemos profundamente su presencia. Me refiero desde luego a la química Carol Perelman, a quien damos la más cordial bienvenida a este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, su casa. La COVID-19 es un tema muy importante para nuestro centro universitario porque sacó lo mejor de nuestra comunidad en un momento crítico, donde cientos de nuestros estudiantes, profesores y administrativos trabajaron y aún siguen trabajando de manera incansable por el simple hecho de ayudar, de retribuir socialmente lo mucho que la Universidad de Guadalajara nos ha dado, por el orgullo de ser leones negros y por la gentileza y humanidad que caracteriza a esta gran comunidad. Por ello, estoy segura que su ponencia será muy significativa para todas y todos nosotros y que con su manera impecable de transmitir el conocimiento, este foro será del disfrute de todos. Sin más preámbulo, sea nuevamente bienvenida, estimada Caro. Gracias por honrarnos con su presencia. Enhorabuena para todos. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Panduro Espinosa y antes de ceder el uso de la voz a nuestra ponente, me permitiré leer una breve semblanza. Carol Perelman es química farmacéutica bióloga egresada con mención honorífica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente divulgadora de la ciencia. Es ganadora de una medalla de oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y bronce en la primera edición de las Olimpiadas de Química Panamericanas. Es co-creadora y directora del Jardín Weizmann de Ciencias, el cual es el primer museo de ciencias completamente al aire libre en México, y miembro de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, AMCIT,
Además, es promotora de los jardines de ciencia como espacios democratizadores de la ciencia. En el 2019 fue premiada con el tercer lugar en Periodismo de Ciencia e Innovación por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, COMECIT, y es autora del cuento infantil y juvenil Coronesio, Covidín y Los secretos de lo invisible, con el que obtuvo el segundo lugar en el premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación de 2020 en torno a la pandemia de la COVID-19 por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC Somedicit. Como parte de su labor de comunicadora de la ciencia, es conductora de la serie documental Nuestras Cosmovisiones, producida por TV UNAM. Es columnista y autora de diversos textos de divulgación, de artículos científicos, entre los que destacan el metaanálisis sobre la incidencia de la COVID-19 de larga duración en adultos y niños, y el estudio sobre la percepción de la ciencia y ciencias de la salud en jóvenes a partir de la pandemia. Adicionalmente, ha realizado varias entrevistas, reportajes, campañas y conferencias de diversos temas y es miembro de la Somedicit y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Doctora Perelman, muy buenas tardes. Bueno, pues hola a todos. Ya veo varias playeras de México. Yo también traigo la mía, así que por acá, ahorita la saco. Trataré de ser rápida, breve, para que podamos apoyar a la selección. Bueno, aunque está complicado, creo que está más fácil el long COVID. Bueno, pues gracias, doctora. Gracias por recibirme en su casa. Me entusiasma ver a los jóvenes. Ahora tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos y bueno, definitivamente uno revive cuando ve la esperanza que hay en las ganas de cambiar a México, de mejorar la ciencia y de salvar vidas. Así que bien por ustedes. Bueno, entonces hablemos del long COVID, que sin duda, y aunque muchos piensen, no sé si se escucha bien, aunque muchos piensen que la pandemia ya acabó, pues no ha terminado, pero sin duda una de las secuelas, muchas de las secuelas, pero una que nos va a tener bastante ocupados cuando realmente finalmente se declare por terminada van a ser las secuelas. ¿Y qué es esto de las secuelas? Bueno, pues esto surge, el término de long COVID surge primero en redes sociales, ¿sí? Estábamos todos muy preocupados por lo que estaba sucediendo en los hospitales. Acuérdense, remóntense a ese marzo de 2020 tan terrorífico, donde estábamos viendo escenas en Nueva York, escenas en Italia, los primeros casos en México, ¿sí? Y bueno, la mayoría de los pacientes que no se recuperaban le hablaban al médico y el médico les decía: a ver, ya no me molestes, estoy salvando vidas, estoy intubando personas, tú ya estás del otro lado, ¿sí? Y fue esta doctora, Elisa Pérego. Elisa Pérego, ella es una arqueóloga que en Gran Bretaña tuiteó, y este es el tuit de mayo 20 de 2020, que dijo: no estoy bien, esto parece algo como #LongCovid. Y aquí vemos algo impresionante, porque creo que es la primera pandemia en la era de las redes sociales, donde las redes sociales como Twitter fungieron verdaderamente como un motor para, por un lado, promover ciertas cosas como esto del long COVID, como también para vincularnos la gente común, las personas, con directamente científicos, directamente los científicos entre científicos, y se volvió en especial Twitter un escenario fundamental para lo que vimos durante estos últimos 3 años. Esto es nada más lo que pasó en Gran Bretaña, 1.4 millones de posts en redes y medios en Gran Bretaña en el 2020 hablando de long COVID, y fue hasta el verano, después de que los pacientes estaban diciendo no estamos bien, que la Organización Mundial de la Salud sostuvo su primera reunión hablando de long COVID el 21 de agosto de 2020, ¿sí? Y la del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos hasta el 13 de noviembre tuvo su primera reunión para tratar el tema de las secuelas de COVID-19. ¿Cuáles son los términos?
claro, nuestro gran doctor Fauci, que está pronto a dejar el NIH, dijo, bueno, vamos a ponerle, pero esto lo dijo hasta febrero del 2021, vamos a ponerle PASC, Post-Acute Secuelas de COVID-19. ¿Sí? Ese nombre realmente, la verdad, no ha pegado, aunque es nuestro gran editor de tantas enfermedades donde nos ha acompañado el doctor Fauci desde HIV, desde los 80s. Ha sido pues uno de los comunicadores más importantes de todas las enfermedades emergentes que hemos tenido, cada vez más frecuentes, HIV, luego SARS, luego MERS, luego H1N1, luego ébola, ¿no? Zika, ¿no? De pronto estamos viendo, pues esto lo vamos a platicar después, pero los términos que siguen rondando y que aún no se ha definido realmente cuál vamos a usar es COVID largo, long hauler, post-COVID, secuelas, long COVID, COVID persistente, síndrome post-COVID, efectos a largo plazo. Y cuando uno hace una revisión sistemática, por ejemplo, para buscar sobre long COVID, pues tiene que incluir todos estos términos, porque todavía ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo llamarlo. Entonces, bueno, recordando nada más la evolución rápidamente, cómo evoluciona un COVID, bueno, tiene dos fases. Primero, la fase aguda, que es la fase donde empieza pues la parte viral, la replicación viral, la parte inflamatoria en algunos casos donde los pacientes pueden complicarse y requerir entonces oxígeno suplementario y bueno, lo que ya seguramente muchos de ustedes ya estudiaron. Y luego está esta fase crónica, ¿ok? ¿Qué es esta fase crónica? Es lo que se le llama el post-COVID. Pero lo que aquí ocurre es el preguntar ¿cuándo? ¿Cuándo podemos ya hablar de una fase crónica? Algunos están diciendo, bueno, la resolución microbiológica, o sea, cuando el PCR ya da negativo, ya no hay virus detectable, digamos, ya no puedo encontrar su RNA, entonces ya se solucionó la parte aguda y si persisten los signos y síntomas, podríamos hablar de una fase crónica, ¿no? Esta es una definición. El 6 de octubre de 2021, la Organización Mundial de la Salud, pero miren dónde estamos, octubre de 2021, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud hizo un consenso Delphi, ¿ok? Donde llamó a varios que pudieran proponer una definición y llegaron al consenso de esta definición que realmente es bastante escueta y no es la definición que al menos mi grupo de estudio hemos utilizado. Nosotros usamos la de NICE, pero la de la Organización Mundial de la Salud dice: sucede el long COVID a partir de 3 meses de COVID-19 confirmado o probable, porque sabemos que algunas personas no se hacen pruebas, no podemos saber si fue COVID o no, y además COVID-19 largo puede dar en personas asintomáticas, ¿no? Entonces, confirmado o probable, ¿ok? Un diagnóstico de COVID largo no requiere una comprobación de que tuvimos COVID-19 agudo previo, con síntomas que duran hasta 2 meses y que no se explican por otro diagnóstico. Pero la que a nosotros nos gusta y es la que hemos utilizado en los papers que hemos publicado es la de febrero de 2022 que sacó NICE en Gran Bretaña, que la utiliza para identificar, evaluar y manejar a los pacientes long COVID y habla de signos y síntomas que aparecen o persisten o fluctúan, ¿ok? Entre 4 y 12 semanas de haber tenido COVID-19, y eso se llama COVID persistente, y continúan más allá de las 12 semanas y se llama síndrome post-COVID, que no se explican de otra forma. Y eso es importante porque el diagnóstico de long COVID primero tiene que descartarse cualquier otra afección que dieran estos síntomas y signos. Cuando no se encuentra nada y el doctor dice, no veo nada en los estudios, está todo bien, lo que tienes es long COVID, ¿sí? Es frustrante muchas veces para el paciente porque te dicen, tus estudios están bien, no hay nada en el pulmón, los biomarcadores están en orden, no encuentro una causa y como no encuentro el culpable, entonces es long COVID. Es un poco el chiste que hacíamos a veces cuando llevas al niño al pediatra y te dice, es un virus, ¿no? O sea, le echábamos la culpa, es un virus, ¿no? Es lo mismo, no es nada que conocemos, entonces es long COVID, ¿ok? Y ya, ok. Lo que tenemos en long COVID son muchísimas más preguntas que respuestas. Y obviamente el coronavirus, el SARS-CoV-2, es el virus más estudiado de la humanidad. De todos los virus que conocemos, es el que más se ha estudiado. Y sin embargo, hoy
tenemos tantas preguntas alrededor del long COVID que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en el nombre. Dejen la definición, dejen el diagnóstico y todo lo que nos falta por aprender. Pero algunas cosas importantes que quiero subrayar es, por ejemplo, algunos síntomas como la pérdida de olfato y gusto. ¿Quién perdió el olfato y gusto? Ok, esos persisten, ¿sí? Empezamos con eso desde nuestro COVID agudo y persisten. Ok, otros regresan, como la fatiga crónica. Ok, algunos, ¿quién tuvo fatiga durante su COVID? Ok, va, viene, ok. Les pregunto con esta certidumbre porque el 95% de la población mundial ya tuvimos COVID-19, ¿ok? Si no hubiera manos me preocuparía. ¿Qué síntomas y signos aparecen? Por ejemplo, la caída de pelo. La caída de cabello aparece aproximadamente 40 días, un mes después de haber tenido COVID-19 agudo, ¿sí? Y algunas personas se dan cuenta que tuvieron COVID por ese signo, ¿no? Entonces, bueno. Otra, por ejemplo, los factores de riesgo. ¿Por qué más mujeres que hombres? Los hombres tienen mayor incidencia de COVID grave, pero ¿por qué las mujeres tienen mayor incidencia de COVID largo? ¿O qué pasa con los niños? ¿Por qué ellos también tienen long COVID? ¿Y qué pasa entre vacunados y no vacunados? ¿Y qué pasa con las comorbilidades? ¿Aumentan, no aumentan el riesgo de tener long COVID? ¿Qué pasa con las personas asintomáticas leves? Sabemos que los hospitalizados de por sí, por la propia hospitalización, también pueden tener secuelas por el hecho de ser hospitalizados. Esto, ¿cómo lo podemos restar, no? Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos, somos un grupo de 7 mujeres, 6 mexicanas y una es española, pero ella ya estamos viendo si lo aceptamos o no, pero ella quiere ser mexicana, Sonia Villapol. Se las presento a mis queridas amigas y coautoras. Está primero la doctora Paulina Rebolledo, ella es infectóloga mexicana, trabaja en Emory con pacientes COVID, en Emory en Atlanta, bueno, ahí estoy yo. Luego está... Perdón, no, la primera es la doctora Sonia Villapol, lo estaba yo viendo al revés. La doctora Sonia Villapol es la española, ella trabaja en el Methodist en Houston y ella es neurobióloga. Luego estoy yo, luego está la doctora Paulina Rebolledo, luego abajo está la doctora Angélica Cuapio, que es inmunóloga, ella trabaja en el Karolinska en Suecia. Luego está la doctora Sandra López León, que es la primera autora del estudio. Ella es epidemióloga, doctora en epidemiología, ella es egresada de medicina de la Anáhuac en la Ciudad de México y trabaja en una farmacéutica en New Jersey. Luego está la doctora Rosalinda Sepúlveda, ella trabaja en Harvard y es psiquiatra. Y luego está la doctora Talia Wegman Ostrowski, ella está en la Ciudad de México, ella es genetista, oncogenetista, y también mexicana. Bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión sistemática de toda la literatura médica que existía para fin del 2020, y revisamos 38,000 artículos que hablaban sobre el long COVID. De ahí solamente incluimos 15 artículos. ¿Por qué? Porque solamente 15 artículos estaban en inglés, estaban ya revisados por pares, tenían más de 100 pacientes y estaban en inglés. Y lo que hicimos, estos 15 artículos eran de varios países, lo cual es muy bueno porque no tenemos una visión sesgada por ningún tema geográfico, y eran personas de entre 18 y 84 años con COVID leve, moderado y grave. ¿Y qué encontramos? Encontramos que 8 de cada 10, 80% de los pacientes después de su COVID-19 tenían alguna secuela, al menos una. Eso fue alarmante, ¿ok? Alarmante, imagínense por qué. Vean la incidencia. Por supuesto hay un sesgo. Claro que hay un sesgo, porque nuestro metaanálisis depende de la calidad de los estudios que pudimos incluir, y estos estudios eran de pacientes que levantaban la mano y decían no me siento bien, no eran muestras donde incluían pacientes, sí, o sea, el que reporta generalmente es porque algo le duele, ¿no? Entonces, claro que está sesgado, sabemos que no es 80%, pero existe. La magnitud es enorme y los asintomáticos también. Y fueron uno de los mensajes más importantes, obviamente, de los medios de comunicación, y este artículo ha sido muy citado porque es el primer metaanálisis y revisión sistemática, y siéntanse orgullosos que fue hecho por mujeres mexicanas, casi todas,
mexicanas, pero que empezó a visibilizar esto como un problema real, ¿ok? Nosotros encontramos más de 50 signos y síntomas, siendo la fatiga el principal, con una incidencia de 58%, y de seguido dolor de cabeza, desorden de atención, pérdida de cabello y la pérdida de gusto y del olfato. Entonces vamos a suponer que el 80% es correcto. Hagamos un ejercicio, una locura de ejercicio. ¿Qué es long COVID en el mundo? 80% de los adultos recuperados, sí, están de regreso a su estado de salud pre-COVID. Estaríamos hablando, si fueran los datos, estos son los datos al 23 de noviembre, ¿sí? Teníamos en el mundo, oficial, 644 millones de habitantes, que su COVID oficial estaba reportado en el mundo. De ahí teníamos recuperados 623 millones de terrícolas. Entonces estaríamos hablando que 498 millones de personas en el mundo sufrieron, en algún momento siguen sufriendo long COVID. Estamos hablando de la población de México y de Estados Unidos junta. Sin embargo, pues sabemos que está subdiagnosticado long COVID, que no son esas millones de personas que han tenido COVID. Sabemos que el 95% ya de Estados Unidos, pero ya la Organización Mundial de la Salud ya dijo que del mundo han tenido COVID-19, 95%. Además sabemos, por ejemplo, que no son 6 millones de muertes, desgraciadamente son entre 18 y 20 millones de muertes que han habido COVID-19. Y bueno, esta es una estimación de cuántos casos han habido en el mundo, pero este dato es de noviembre 14 de 2021. Estaban hablando del 40% de la población mundial, hoy sabemos que más del 90%. Y entonces, ¿cuál es la incidencia del long COVID? No nos hemos puesto tampoco de acuerdo en eso. El gobierno de México acepta 34%. Estados Unidos dice que el 7.5% de las personas. Y a nivel global, que no se está viendo muy bien ahí, dice que 1.2 millones de personas, o sea, 6.2% tuvieron long COVID y 15% de la población mundial sigue con secuelas a los 12 meses. Pero olvidemos los números, es un tema de salud público, estamos de acuerdo en eso. Estamos hablando de millones de personas que no están regresando a su estado de salud pre-COVID, pero además, aunque algunos son leve, porque digo, bueno, ok, no huelo bien, pero puedo ir a trabajar, hay algunos discapacitantes, donde estamos viendo adultos que no están pudiendo regresar a sus labores, y ahí está el impacto, ¿sí? Personas con long COVID en Estados Unidos, dice 22 millones, ¿sí? Pero con COVID largo, discapacitante, 7 millones. Eso es también un costo a la economía, no nada más es un problema de salud público, es un costo a la economía, de ausentismo, de despidos, etc. ¿Cuántos no están trabajando y cuántos no tienen impacto? Y algunos estresores, algunos factores que hemos visto que disparan otra vez estos síntomas y signos. Pero bueno, hablando un poco más a nivel, quién sí, quién no y por qué. Vemos que son más mujeres que hombres los que tienen estas secuelas, que en general algunas no tenían ninguna precondición. La tercera parte no tenía ninguna situación de salud previa. ¿Ok? Y cuando lo vemos por vacunación y por variantes, vemos algo muy interesante, porque entre más dosis de vacunas, el riesgo de tener secuelas de COVID ha disminuido, pero también las variantes han sido más benévolas, pero no sabemos si también es gracias a la vacunación. Pero a través del tiempo, por ejemplo, Alfa, Delta, dejaron muchas más secuelas que ahora Omicron. Sin embargo, Omicron ha infectado a muchas más personas, así que en proporción tenemos más personas con long COVID por Omicron, ¿sí? En absoluto, porque son más personas que se han contagiado por Omicron que las que se contagiaron durante Alfa, aunque Alfa dejaba en porcentaje más personas con secuelas. Pero independientemente de cómo nos va en el long COVID, en el COVID agudo, se presentan secuelas. Y eso se estudió, por ejemplo, en atletas
donde la mayoría de los atletas por sus condiciones físicas fueron asintomáticos y sin embargo, aunque el 25% de los atletas estudiados, de 11,000 atletas estudiados, eran asintomáticos, 8% tuvo secuelas. ¿Ok? Secuelas importantes, porque además estamos hablando de personas de altos rendimientos que tuvieron que hacerse estudios para ver y encontrar, por ejemplo, miocarditis, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con la edad? Bueno, cuando vimos esto, dijimos necesitamos otro estudio, porque a todos nos puede dar secuelas. Antes pensábamos que los niños la libraban, ¿no? Los niños estaban en casa estudiando por Zoom, ahí los teníamos muy bien, todo el mundo decía son de bajísimo riesgo, ellos no van a requerir intubaciones, pero no. ¿Cuál fue la sorpresa? Sí, no nada más, desgraciadamente, niños tuvieron pues graves su COVID-19, sino además algunos sí tenían secuelas, y empezó a salir otra vez de pacientes, de mamás y papás en redes sociales y grupos de madres diciendo Long COVID Kids. Sí tenemos niños, tengo un niño que no puede regresar a sus partidos de fútbol, tengo niños que no pueden ir a la escuela, tengo niños que no están bien, que por ejemplo especialmente el tema cognitivo, el tema emocional. Bueno, entonces ¿qué hicimos? Bueno, nos volvimos a juntar y ahora incluimos una pediatra, y juntas lo que hicimos otra vez, ¿dónde está? Cipatli, ahí está Cipatli, que es del TEC de Monterrey, ella está en TecSalud, ella es pediatra, y lo que hicimos, sí, está mejor esto, ¿verdad? Gracias, perdón. Entonces ahí está Cipatli. Y las mismas, ¿ok? El mismo equipo de 7 y Cipatli. Y lo que hicimos fue esto, una revisión sistemática y un metaanálisis donde revisamos incluimos en la revisión sistemática hasta el 20 de febrero de 2022, habíamos revisado 8,373 artículos. Ahí cerramos el estudio febrero del 22, o sea, es mucho más nuevo que el otro. Y incluimos 21 estudios que eran de más de 30 pacientes, estaban en inglés y no incluían el MISC, ¿sí? El multisystémic. Y entonces lo que incluimos son 80,000 pacientes menores de 18 años, adolescentes y niños, con COVID asintomático, leve, moderado y severo de todos estos países. ¿Y qué encontramos? Que 1 de cada 4 menores de 18 años tenían algún síntoma o signo después de su COVID agudo. Y esto es alto. Estamos hablando del 25% de nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son los más importantes? El estado de ánimo. Reportes de tristeza, tensión, enojo, ansiedad, depresión, fatiga. Esto fue muy importante porque esto se ha comunicado entre asociaciones de pediatras y realmente es muy importante, es muy relevante, porque llegas a una consulta con tu niño, porque además ¿cómo diagnosticas este tipo? ¿Sí? Con un niño de 3 años o 4 años, qué complejo. Pero la mamá decía, es que cambió de estado de ánimo, y el pediatra decía, ok, ¿no? Dale una paleta. Pero, digo, sin desmeritar, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Es difícil entender, y quizás uno de los mensajes más importantes de mis charlas y de mis pláticas con médicos, practicantes, es: escuchen a los pacientes, por algo lo están diciendo, es en serio, no los desacrediten, porque la queja número 1 de los pacientes es: me ignoran, no me están haciendo caso y no me siento bien. ¿Y cuáles eran? Ok, estado de ánimo, tristeza, tensión, enojo, ansiedad, depresión, fatiga, trastornos del sueño, y ustedes saben, es uno de los pilares de la salud. Hay que dormir bien, insomnio, hipersomnia, mala calidad del sueño, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, y en sexto, cognitivos, confusión, concentración, aprendizaje, pérdida de la memoria. Más de 40 síntomas que encontramos en la población pediátrica. Y pues es claro que el que diga que COVID-19 es una gripa o es una enfermedad respiratoria está completamente equivocado, porque COVID-19 es una enfermedad multisistémica. Multisistémica, sí, multisistémica. ¿Por qué? Lo vemos en long COVID, pero también lo vemos en COVID agudo, donde se afectan diferentes órganos y sistemas. ¿Y por qué ocurre eso? Y bueno, ustedes ya lo saben, pero la entrada del virus a las células es a través del receptor ACE2, que se encuentra prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Entonces el virus pues prácticamente puede infectar desde el tracto respiratorio, que es lo respiratorio, hasta pues
pues gastrointestinal, ¿no? O sea, aquí vemos que hay receptores, claro, hay más receptores en ciertos órganos que en otro, pero por eso es multisistémico. Y por eso, es un caleidoscopio de síntomas y signos multisistémico, y algunas personas tienen caída de cabello y otras personas tienen temas neurológicos y otras personas tienen dermatológicos y otras personas tienen renales y otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y a quién? ¿No? Y entonces, bueno, hablemos de dos de los principales. Uno es la fatiga crónica, que se presenta en 1 de cada 5 personas, me voy más rápido, ¿sí? Que son síntomas y signos que empeoran con esfuerzo físico, mental y emocional. Y esto nos llama la atención porque se había encontrado la encefalomielitis miálgica, el síndrome de fatiga crónica, también con otros virus, con otros patógenos, pero poco les habíamos hecho caso, hay poca investigación. Y ahora, ¿sí? Ahora, gracias al long COVID, la comunidad que estudia la encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica está diciendo, a ver, sí tenemos que echarnos un clavado a ver qué están haciendo los virus al cuerpo, que dejan este tipo de secuelas que veíamos, por ejemplo, en mononucleosis, ¿no? Pero que ahora lo estamos viendo con tantas personas después de COVID-19. Entonces, esto va a ayudar también a la investigación y a pacientes de otras afecciones, no nada más COVID-19. Y la segunda es el brain fog, que se le llama, que en español la traducción es neblina mental, de 1 de cada 5, ¿sí? Donde vemos a veces personas dando las noticias y se les va el avión. ¿Qué estaba pensando? ¿No? Frustrante, se les van las palabras, se les van las ideas, los pensamientos, pérdida de memoria, problemas de atención, dificultad para encontrar las palabras. Y a través del tiempo, ¿qué ocurre? Hay investigadores que han estado viendo qué ocurre con el long COVID a través del tiempo, si mejora, no mejora o prevalece, ¿sí? Y también qué tanto hay algunos síntomas, un grupo de síntomas que no se están recuperando tan rápido, incluso empeoran con el tiempo, y hay otros que con el tiempo se resuelven. No me voy a meter a ver cada uno, pero aquí hay algunos, ¿sí? Que ahí está la referencia si la quieren luego ver. Algunos que se resuelven muy al principio, por ejemplo, la caída de pelo se autolimita, la caída de cabello sabemos que a los 2 meses se autolimita y se resuelve. Pero hay otras que está tardando hasta 1 año, ¿sí? Las neuralgias, los espasmos musculares, algunas alergias, diabetes, ¿sí? Tinnitus, y en fin, aquí puse algunas. Si alguien quiere, esta es la bibliografía de este estudio, por si lo quieren ver a través del tiempo. Ellos encontraron 200 síntomas y signos, estos autores. Y bueno, pues más de 18 meses con long COVID, en un estudio que encontró, que estudió 31,000 pacientes, encontró que el 95% de los que tienen secuelas más de 18 meses tuvieron síntomas, 95% tuvieron síntomas durante el COVID agudo, pero 5% no. Y claro, hay mayor secuelas cuando es hospitalizado, no ambulatorio, pero de todas formas hay un porcentaje importante de ambulatorio que 42% no se recupera a los 18 meses. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque además estamos viendo reinfecciones. Y las reinfecciones lo único que están haciendo, miren, la reinfección, entre mayor la reinfección, aumenta el riesgo de hospitalización, pero de secuelas también, ¿sí? Entonces eso de andar acumulando COVID como si fueran estampitas, tampoco se trata de eso. Hoy, y espero que eso cambie, pero hoy la mejor manera de evitar las secuelas de COVID es no teniendo COVID. Y por eso, bien, cubrebocas. Eso es 100% efectivo. No tienes COVID, no tienes long COVID, ¿ok? Pero hasta ahí vamos, desgraciadamente. Al menos ya estamos reconociendo que es un problema, que eso es un avance. Ok. Las vacunas sí reducen el riesgo, la intensidad y la duración. Los cubrebocas reducen la carga viral, que eso también tiene un impacto en las secuelas. El tratamiento, como por ejemplo el Paxlovid, que es un antiviral, reduce, ya sabemos, el 25% del riesgo de desarrollar secuelas los pacientes que toman en su COVID agudo Paxlovid. Las comorbilidades que estén en control, no diabetes descontrolada, que llegan al hospital con la glucosa, todo lo que da, sino
con movilidades controladas ayudan también a disminuir el riesgo de long COVID, y claro que la hospitalización y terapias intensivas aumentan su riesgo. ¿Y qué pasa con las nuevas variantes? Pre-Omicron. ¿Y el por qué long COVID? Todavía ni siquiera sabemos cuál de estas es la hipótesis detrás del long COVID, o si varias están jugando aquí un papel. Si lo que está pasando es que hay inflamación sistémica o persistencia de virus, ¿sí? Persistencia de virus. Si hay persistencia de virus, entonces un antiviral me puede ayudar a algo así como lo que sucede con el herpes: se prende, se apaga. ¿Qué está sucediendo? Persiste. O persiste nada más la espícula, quizás, los fragmentos, ¿no? Hay daño a los nervios y por eso vemos el long COVID, destrucción de tejido. Estamos viendo anticuerpos ACE2 y por eso vemos esta respuesta, porque sabemos que las mujeres también tienen una mayor incidencia en enfermedades autoinmunes. Entonces a lo mejor ahí está jugando algo el sistema inmunológico, ¿no? Hay una interacción con otros virus. Por ejemplo, estamos despertando virus latentes, porque sí hay algunos estudios que han encontrado que hay una mayor incidencia de long COVID en personas que tuvieron, por ejemplo, mononucleosis, agravamiento de otras enfermedades que estaban subyacentes y que no teníamos idea que existían. A lo mejor el COVID lo despierta y entonces por eso da el long COVID, por despertar estas enfermedades subyacentes. O los microcoágulos, esta es una hipótesis que ha tenido mucho vuelo, disminuyen el oxígeno en tejidos. La microbiota, ¿quién hablaba de la microbiota hace rato? Sí, la microbiota también podría estar jugando un papel, y por supuesto ya lo mencioné, la autoinmunidad y las que no se nos han ocurrido. Sobre la persistencia del virus, sabemos que ocurre. Esta es Sandra López León, síganla. Todos estos virus sabemos que persisten. ¿Podrá COVID-19 ser uno de ellos? Y si sí, ya hay un estudio por comenzar en Estados Unidos donde se les va a dar Paxlovid, este antiviral, a las personas con long COVID, para ver si el Paxlovid les resuelve el long COVID. ¿Sí? No en fase aguda, sino en fase crónica. Los microcoágulos se han encontrado en autopsias, no nada más en personas con COVID-19 agudo, que ya sabíamos que COVID-19 causa un tema en la cascada de coagulación, sino que además long COVID hay síganlo esto en Twitter, Team Call Clots. Con ese hashtag están ellos publicando. Es una autora de Sudáfrica y un autor americano, que son estos, ¿sí? Que lo que están haciendo es esto, viendo esta hipótesis, a ver si está detrás del long COVID. Ya hay algunas guías diagnósticas. No voy a leerme toda la guía diagnóstica, pero esto es muy importante. Exista o no confirmación de COVID previo, el tratamiento es el mismo, ¿ok? Eso es por un lado. Y por el otro esto sí, los médicos pues de primer contacto deben de tener estos síntomas de alarma por si el paciente con long COVID llega con algo de esto, entonces sí se procede a algo distinto a que si fueran las demás síntomas y signos. Y hay muchas ya guías que han salido, les recomiendo esta porque la verdad está muy bien hecha. Y ahí está, se acaba de publicar una actualización, o sea, es bastante relativamente nueva. Y bueno, en México hay muchos esfuerzos, desde por ejemplo Teletón, que estaba haciendo rehabilitación pulmonar, también en la UNAM tenían un programa de rehabilitación pulmonar, algunas clínicas privadas, Texsalud, ¿sí? El IMSS también empezó ya a sacar, esto es reciente, esto de long COVID, las ayudas de rehabilitación. Entonces ya hay algunas iniciativas, pero lo que sí es importante es que sean grupos multidisciplinarios, porque al ser long COVID multisistémico se requiere un enfoque multidisciplinario, un equipo que pueda evaluar de forma completa, integral al paciente, ¿ok? Porque también además tenemos este tema muy importante que es el estigma, ¿sí? Las personas con secuelas sufren de estigma, de reconocimiento, de no sentirse bien, y a veces también en el mismo trabajo. ¿Por qué? Ojo, por ejemplo, sí, por un lado el IMSS tienen estas rehabilitaciones, pero todavía no está integrado como una incapacidad. Una persona con long COVID no puede pedir una incapacidad y ausentarse del trabajo porque no está bien. Todavía ni siquiera la parte legal ha ayudado en esta parte. Y hay mucha investigación en curso, en especial buscando los mecanismos para buscar tratamientos, pero también buscar los factores de riesgo que hacen que una persona desarrolle o no long COVID. ¿Y qué sigue? Pues definitivamente apurarnos con la definición, trabajar con aseguradoras, el término legal para elaborar la incapacidad, y pues
La ciencia, mucho que hacer. Los médicos, mucho que hacer. Y las políticas públicas, mucho que hacer. ¿Por qué? Porque ya vimos, es un problema de salud pública real. Y acabo con unas ideas. Primero decirles que pues, los desastres no son naturales, ¿sí? La erupción de un volcán, el temblor, la inundación, ¿sí? Todos estos desastres no son naturales. Lo natural es el fenómeno. El desastre es falta de preparación humana. Ese mismo terremoto, esa misma inundación en un lugar con preparación tiene efectos bien distintos. No es un desastre, a veces no es un desastre. Si me lo llevo al ámbito de salud, y este es el doctor Larry Brilliant, que es uno de los grandiosos epidemiólogos que ayudó a terminar con la viruela en 1980, a erradicarla gracias a la vacunación. Él dijo, las epidemias son inevitables, pero las pandemias son opcionales y lo que requerimos es preparación. Preparémonos como trabajadores de la salud, como ustedes estudiantes en formación, como embajadores de la salud en sus familias, comunidades, con sus amigos. Requerimos seguir protegiéndonos. Sabemos que nuestros espacios no están diseñados para evitar la transmisión de virus de propagación aérea. Y ya sabemos que, bueno, pues ahorita usando cubrebocas, pero si mejoráramos la ventilación no tendríamos que requerir, por ejemplo, el cubrebocas. Ahora seguimos en pandemia, sí estamos en una desaceleración porque se han desacoplado las curvas, pero aún no hemos llegado a la etapa endémica donde la enfermedad en sí no cambia de gravedad. Lo que cambia es el impacto a la sociedad. Y pues saber este modelo de queso suizo que es fantástico, donde ninguna medida preventiva es 100%, todas tienen filtros, pero si hacemos varias a la vez, pues bajamos. Y finalmente recordarles la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud que dio en 1948, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, porque esta frase me encanta de este médico francés: la salud es la vida en silencio del cuerpo. Pero en la pandemia muchos estábamos en silencio y sin embargo estábamos preocupados por nuestra salud, ¿sí? Y sabiendo que los 3 pilares de la salud, dormir bien, hacer ejercicio, comer sano, pues sí, todo eso es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque mi salud sea óptima, dependo de lo que sucede con esta relación con los animales. Y por ello ha salido el concepto de One Health, de una salud, donde la salud veterinaria sí nos importa. Tenemos que hacer caso a lo que ocurre con los animales, porque estamos en constante convivencia con los animales, y de ahí vienen el 60% de las enfermedades humanas. El 75% de las nuevas enfermedades infecciosas son zoonosis. Sí nos importa la salud veterinaria, es necesaria, pero tampoco es suficiente el concepto de One Health. Este concepto de One Health es muy importante, pero no es suficiente, requerimos uno más. ¿Por qué? Porque sabemos que el clima está cambiando. Las enfermedades emergentes solamente van a estar surgiendo con mayor frecuencia. Están cambiando hasta los patrones migratorios de los animales, están cambiando los patrones de los mosquitos, por lo que ya estamos empezando a ver dengue en lugares donde no era endémico, ¿sí? Estamos viendo olas de calor pues impactando la salud humana. Estamos viendo el cambio climático que posiblemente va a tener 5 millones de víctimas el año, y todo esto me lleva al concepto de salud planetaria. Como lo dijo este médico, el médico Per Fugeli, en 1993, dijo: el planeta Tierra está enfermo, es un paciente y está enfermo. Y no podemos solamente procurar nuestra salud, hablar de salud pública, hablar de salud global y pandemias, y también considerar la salud veterinaria. Tenemos que hablar del planeta, porque hasta que nosotros y la generación de ustedes, que son los que estamos viendo el cambio climático en vida real, en tiempo real, que es realmente la crisis más importante que estamos teniendo en esta generación, la salud está vinculada a la salud del planeta. Entonces tenemos que verlo con este enfoque, con el enfoque planetario, para verdaderamente, entonces, si yo contamino, sí impacta mi salud. No es nada más ir al gimnasio y comer papaya en las mañanas, ¿no? Y pues finalmente, esta gran inmunóloga, ¿sí?, dijo que la pandemia lo que hizo es abrir los ojos de muchas otras enfermedades crónicas, y eso es muy importante. Y finalmente, obviamente desde la ciencia, decirles que la ciencia no es la verdad. La ciencia es la búsqueda de la verdad. Y si la ciencia cambia de opinión, no es que te mintió, es que aprendimos más. Y acabo con una frase mía,
que siempre digo que la ciencia la hacemos los seres humanos. Sin seres humanos no existiría ciencia, existirían fenómenos, pero no la explicación de los fenómenos. Y como la ciencia la hacemos los humanos, es parte de la cultura, así como el arte lo hacemos los seres humanos. Y por eso la ciencia es de todos y para todos, así que a divulgarla. Y pues gracias. Abriremos el espacio para 3 preguntas para nuestra ponente. Gracias. Bueno, doctora, primero felicitarla por su excelente ponencia. Quería preguntarle si usted sabe si este COVID largo pudiera deberse a que el virus se instala en tejidos o algunos órganos, queda silenciado y después se reactiva, o qué nos pudiera decir sobre eso. Sí, es una hipótesis, yo creo que de las más aceptadas, que el virus se aloja, ya sea el virus o fragmentos del virus, quizás nada más la espícula, y queda una inflamación crónica en ciertos tejidos, la espícula, o bien realmente el virus completo que se quede durmiente, como lo hace por ejemplo la familia herpes, ¿no? El herpes virus, y entonces que hay una persistencia. Habrá que ver, no hemos visto tampoco recaídas en ese sentido como para confirmarlo, pero quizás el estudio Paxlovid nos va a ayudar a esto. Sí hay estudios, por ejemplo, de autopsias que se han hecho a pacientes con long COVID y se han encontrado fragmentos de virus. Entonces, sí es una hipótesis bastante plausible, pero pues no, generalmente se confirma por ausencia, no por presencia. Buenas tardes y felicidades por la conferencia brillante, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿se ha documentado en long COVID disinesias o movimientos anormales? Porque algunos compañeros del área quirúrgica los han presentado y les ha dificultado su práctica quirúrgica. Ok, o sea, como por ejemplo disautonomías. Sí, al momento de... Sí, parece que hay una relación, algo sucede con el nervio vago y de alguna manera una de los, en algunas personas de los síntomas más frustrantes son estas disautonomías, mujeres sanas, atletas, jóvenes, 30 años y que se desmayan de la nada, ¿no? Entonces van al cardiólogo, no entienden qué sucede y se diagnostica una disautonomía. Muchas veces viene también pegada como por ejemplo con ansiedad, con depresión, y entonces se maneja pues de la parte psiquiátrica, pero también con una vigilancia cardiológica, porque pues no se encuentra una causa como tal tratable, porque muchas veces, y esto es lo que ocurre, existen los síntomas y signos, pero no existen los biomarcadores que nos explique. Entonces, por eso el long COVID se diagnostica por falta de la explicación de cualquier otra afección, aunque exista el mismo cuadro. Y ojo, porque se están buscando biomarcadores. Y entonces, por ejemplo, se ha encontrado que la cortisona baja muchísimo en los pacientes con long COVID, pero no necesariamente, ¿sí? Y entonces luego se miden citocinas o se miden la proteína C reactiva o el dímero D, y no necesariamente están indicando un long COVID. Por eso también es importante no entrar en el error de que ha sucedido, que el médico dice, es long COVID, pero no, hay que buscar primero antes todo. Hay que descartar todo antes, y una vez que se descarta absolutamente todo lo que conocemos en los libros de medicina y no se encuentra una explicación, entonces sí es long COVID. Pero las disautonomías desgraciadamente son súper comunes. No había escuchado que durante cirugías, Wow. Ok. Doctora, no soy doctora, Estoy entre doctores, pero no soy doctora. Carol. Mi pregunta va acerca de esta hipótesis de cómo la espícula podría quedar en tejido. ¿Cómo? De cómo la persistencia. Pudiera persistir. ¿Y por qué no se ha realizado estudios en modelos in vitro, o in silico o en organoides para adelantarnos a ver esta evolución en algún modelo experimental y no tener que tener que esperar al final de cuentas a ver cómo es la evolución en los humanos?
Claro, se ha hecho muchos estudios en primates y también en modelos, por ejemplo, en ratones, en ferrets, en hurones y en monos. Lo que pasa es de que ¿cómo sabes que tienen long COVID? ¿Cómo lo diagnosticas? El problema es que todavía no tenemos un biomarcador como para decir, bueno, este ratón ya tiene long COVID. Ahora sí, vamos a analizarlo, ¿me explico? Pero sí se han hecho muchos estudios porque sí hay ciertos síntomas donde, por ejemplo, han tenido anosmia, ¿no? Los primates. Y entonces, bueno, ¿qué sucede ahí? Porque sí sabemos que está sucediendo algo ahí con el nervio olfativo, y sí sabemos que a lo mejor, y eso es una de las hipótesis de mi colega de Sonia Villapol, que ella estudia microbiota. Quien estaba estudiando microbiota, Sonia es experta en microbiota, pero además ella ve la parte neurológica y sí se está viendo un cambio en la masa por anosmia, ¿no? Y entonces a mí me choca hablar de esto porque, bueno, yo lo puedo subir a Twitter y cuánta gente que me sigue tuvo anosmia, y no está padre decir, bueno, a lo mejor en unos años te va a dar Alzheimer, ¿no? No, entonces hay que también tener cuidado, ¿no? Pero sí están habiendo cambios importantes, entonces sí es algo muy relevante. O Talia Wegman, la doctora Talia Wegman Ostrowski, que es oncogenetista, viendo estas variaciones génicas y entonces diciendo, bueno, esto posiblemente me puede aumentar la incidencia de ciertos cánceres, COVID. ¿Qué va a ocurrir, no? Pero no lo sabemos, nos falta tiempo para que pase eso de enfermedades más de largo plazo, ¿no? Que podamos verlo en desarrollo. Ahorita es muy temprano para sacar conclusiones. Lo que sabemos es muchísimo menos de lo que quisiéramos. Hay muchas más preguntas, pero lo más importante creo que se ha logrado es la visibilización del long COVID. Existe. Eso primero, porque vieron, fue un año entero de ignorar a estas personas, ¿no? Y seguramente todos ustedes conocen a alguien que tiene long COVID. Yo tengo long COVID, ¿ok? Yo tengo long COVID. Yo en las mañanas no puedo caminar porque tengo mis articulaciones en los tobillos completamente rígidos los primeros 5 minutos. Ahí está. Entonces, estudios completos, todo descartado, nada de artritis, nada. Long COVID. Estoy esperando que pasen unos meses y se quite solo. ¿Sí me explicó? No sabemos más. Pero descúbrelo y me platicas y lo comunicamos. Muy bien, agradecemos su participación y a continuación escucharemos el mensaje del rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle, quien al mismo tiempo entregará la constancia a nuestra ponente. Gracias. Nada más, doctor, si me permite, quiero hacer un comentario más. Claro. Les quiero decir que están viviendo como estudiantes un momento histórico. En los últimos 100 años no habíamos tenido una pandemia como la que estamos todavía viviendo, pero además con los recursos de tecnologías de comunicación y de conocimiento médico que tenemos. Aprovéchenlo, aprendan, colaboren y aporten a la humanidad. Gracias. Bueno, más que un mensaje, primero que nada es una disculpa porque me tuve que transportar desde la Feeling por el tráfico, no llegué a tiempo. Pero primero agradecer Química por su presentación aquí en el Centro Universitario. Sea usted bienvenida. Y para mí es un gusto que usted se haya podido dirigir a todos los alumnos a través, sobre todo, de mostrarles este artículo que ha sido importante y sobre todo por la cantidad de citas que tiene. Pero bueno, también comentarle que de igual forma, pues es para nosotros un gusto que haya participado en este trabajo Talia, que fue alumna de aquí de la Universidad de Guadalajara. Ella hizo la maestría y el doctorado aquí, fue mi alumna hace como 8 años o más. Entonces, me da mucho gusto realmente que producto de esas investigaciones, pues bueno, hayan sido tan exitosas, ¿no? Y además, en un centro universitario donde realmente se gestaron la mayoría de las estrategias para poder ayudar durante la pandemia por COVID-19 en el estado, y que eso permitió finalmente pues tener al estado de Jalisco
en una dinámica muy diferente a la del resto del país, ¿no? Y creo que algo que comentó usted que es muy cierto, realmente a través de esta pandemia pensamos que todos íbamos a aprender, pero la realidad es que aprendimos poco porque seguimos cometiendo muchos errores en las políticas públicas a nivel federal, y creo que sí tienen que profundizar más nuestras autoridades para realmente ver cómo es que pueden realmente ayudar a la población, ¿no? Entonces, pues agradecerle, y espero que no sea la última vez que esté aquí con nosotros, y pues me voy a permitir entregar una constancia que es simbólica que usted haya estado aquí con nosotros, y un pequeño detalle del centro universitario. Muchas gracias. La constancia, la letra dice: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia a Carol Perelman Kodari por su participación como ponente en la edición Ecos de la FIL 2022, las secuelas de la pandemia Long COVID. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2022, Guadalajara, hogar de la Feria Internacional del Libro y capital mundial del libro. Firman nuestro rector, el doctor José Francisco Muñoz Valle, y la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica. Y una vez agotado nuestro orden del día, no me queda más que agradecer su presencia en este auditorio. Por su gentileza, su atención y su tiempo, muy buenas tardes.